Bienvenidos a Corresponsales, el programa de France 24 que los invita a dar una vuelta al mundo de la mano de nuestra red de periodistas. Ucrania lanzó una contraofensiva en el sur del país con el objetivo de hacer retroceder a las tropas rusas en Jersón, la primera región en caer en manos de Moscú al inicio de la guerra. Kiev asegura estar cosechando los primeros frutos con la toma de algunas localidades, mientras que las autoridades prorrusas que controlan la zona pausaron sus planes de adelantar un referendo en la región, tal y como hicieron en Crimea en el año 2014. El testimonio de un paracaidista ruso está dando de qué hablar tras arremeter públicamente contra Vladimir Putin y denunciar la guerra en Ucrania, que considera un sinsentido. Pavel Filatiev estaba hasta hace unas semanas combatiendo en Ucrania, hasta que decidió huir de su país para pedir asilo en Francia. El siguiente es un reportaje de nuestros compañeros de France 2. Tras llegar al baño del aeropuerto de París Charles de Gaulle, el primer gesto de Pavel Filatiev fue simbólico. Aquí están mis papeles, mi cartilla militar rusa, basura. Mi pasaporte ruso, basura. Amo a Rusia y a mis compatriotas rusos, pero Putin y el gobierno no son Rusia. Putin, vete al infierno. Tras 48 horas en un centro de detención, el joven de 34 años, ahora considerado un desertor, recibe permiso para entrar en Francia y está trabajando con un abogado para obtener el estatus de asilado. Su testimonio arremete contra la guerra del presidente Vladimir Putin en Ucrania. Los rusos y los ucranianos nos matábamos entre nosotros, pero también matábamos civiles, muchos civiles. No podía aceptar lo que estaba pasando. Íbamos a un pueblo y lo destruíamos todo. Soldado de élite, estaba dispuesto a morir por su país, pero tras 2 meses de guerra en el frente consideró que la invasión no tenía sentido. Hoy en día muchos soldados rusos se niegan completamente a ir a la guerra y los que van no tienen motivación. Por eso Putin trata de recluir a los prisioneros y a los ancianos. Tras ser herido en combate, comenzó a escribir sus experiencias mientras estaba en el hospital, hablando de la desorganización del ejército ruso y de las matanzas irracionales. Un sitio web de su país publicó extractos para su relato y el canal de YouTube de un grupo defensor de los derechos humanos le invitó a hablar. Solo quiero que la gente vea la verdad y los hechos. Cuando encienda la televisión oirán a Rusia decir que está librando a Ucrania de los nazis. Me he enterado de que mi mando ha pedido una condena de 15 años contra mí, acusándome de difamar al ejército. Fue una razón suficiente para huir. Me convertí en una amenaza para ellos. Temiendo por su vida, pasó un mes fugado antes de ser ayudado a salir a escondidas por los denunciantes. Tras llegar a Francia hace unos días, piensa pedir asilo y protección policial. Italia es el primer productor europeo de tomates. También es el primer productor mundial de derivados de tomate en conserva. Pero este año este sector está en peligro. Entre la sequía y los costos de producción que se han disparado desde el comienzo de la guerra en Ucrania, el rendimiento está en caída libre. El siguiente es un reportaje de Luis Malnoa y Lorenza Pensa. La cosecha de tomate comienza temprano por la mañana, antes de que haga demasiado calor y sea demasiado difícil trabajar. Esta temporada se han registrado temperaturas superiores a los 37 grados durante periodos inusualmente largos. Tuvimos que regar con mucha más frecuencia cuando las temperaturas alcanzaron los picos más altos porque la planta perdía más agua de lo habitual. Nos adaptamos acortando los tiempos de riego. A pesar de sus esfuerzos, Giovanni Terrencio ha perdido al menos un 20% de su producción. Esta es una situación común para toda la región de Puglia. Esta provincia del sur de Italia suele suministrar casi la mitad de la producción de tomate del país. Este representante del sindicato local ha venido a evaluar la situación. Guarda Angelo, era questo di cui ti parlavo. Su 6 fiori hanno legato solo 2. Además de la pérdida de frutos, los costos de producción son mucho más elevados debido al alza de los precios de la energía. Para producir una hectárea de tomates, antes nos gastábamos 10.000 euros, ahora nos gastamos 15.000. Cultivo 100 hectáreas, así que si antes me costaba 1 millón de euros, ahora tengo que adelantar 1.5 millones para producir esa misma cantidad.
El Estado les ha concedido un crédito fiscal del 20% en la compra de combustible, una ayuda insuficiente ya que los costos adicionales siguen aumentando, incluso en las plantas de procesamiento donde el precio de una botella de vidrio se ha duplicado en un año. Un kilo de tomates nos cuesta 30 céntimos y pagamos 23 céntimos por el envase y 5 céntimos por la tapa. Esto significa que el producto en sí y su envase tienen casi el mismo precio, lo cual es absurdo, absurdo. Los representantes del sector del tomate han solicitado ayuda urgente al Estado. Solo en la región de Puglia, 1.500 empresas se encuentran en una situación peligrosa. En España, la reforma migratoria del gobierno ha supuesto un cambio de 180 grados para muchos inmigrantes que actualmente se encuentran en el país sin papeles. Con miras a aliviar la falta de trabajadores, esta facilita la posibilidad de adquirir los documentos necesarios para trabajar. Entró en vigor hace poco, pero supone un alivio para muchos. El siguiente es un informe de Sarah Morris y Celine Smith. Santos tiene 48 años y es de Brasil. Lleva 5 años en España sin documentación oficial. Intentó luchar contra la burocracia por sí solo, pero finalmente acudió a una abogada. Hola, Santo, buenas tardes. Son buenas noticias. Podría conseguir un permiso de trabajo pronto. Siempre hay gente que quiere pagarte la mitad o mucho menos de la mitad por el mismo trabajo que haría una persona que está regularizada. No estás nervioso, mirando para los lados, pues si puede pasar alguien, ¿no?, que te piden documentación. A partir de ahora puedo dormir tranquilo, duermo mucho mejor. La última reforma migratoria del gobierno ha simplificado los trámites para que los migrantes indocumentados que llevan 2 años en España consigan sus papeles. Con la opción de la residencia de arraigo por formación va a poder ayudar a muchos extranjeros que se encuentran actualmente en situación irregular, ya que le está dando la oportunidad de tener una residencia sin necesidad de tener una oferta de trabajo. Otro grupo que se beneficia de la reforma son los estudiantes. Desde ahora, cuando finalicen sus estudios, recibirán automáticamente un año extra de visado en España. Un tiempo vital para conseguir un trabajo. Al final, con tanta burocracia y tanta demora en resolver lo de los papeles, da la sensación de que las únicas opciones que tienes es o devolverte a tu país o trabajar de forma ilegal. Ante la escasez de trabajadores y una población cada vez más envejecida, España ha tenido que transformar su enfoque migratorio. Un paso histórico, según la Fundación Por Causa. No solo regulariza a las personas que ya están aquí, sino que ofrece posibilidades de regularización a aquellas personas que vayan a venir. Por lo tanto, lo que hace es regularizar todo el sistema. Y eso era necesario y es importantísimo y es una novedad prácticamente en Europa. Actualmente se estima que 500.000 de extranjeros viven en España sin papeles. En Israel, decenas de miles de solicitantes de asilo llegados de África sufren desprotección institucional. Su situación irregular los expone a pobres condiciones de trabajo y de vida, acompañadas de discriminación. Frente a este vacío, diversos grupos les brindan asistencia y les ayudan en su integración, entre ellos la filial de un club argentino que usa el fútbol como herramienta. Informe de nuestros corresponsales Federico Cuevar Verena y Yanira Gómez Muñoz. Hace 7 años, Musa llegó a Israel huyendo de la violencia en Sudán. En su travesía de 16 días por el desierto del Sinaí, 2 de sus compañeros fueron asesinados. Al cruzar la frontera, las autoridades israelíes lo encarcelaron 6 meses en Saharonim y 1 año en el centro de detención a cielo abierto de Holot antes de ser liberado, sin saber hebreo ni tener permiso para trabajar o estudiar. No es que nos trataran de mala manera, pero fue muy difícil lidiar mentalmente con la incertidumbre de no saber si te van a enviar de vuelta a tu país o si te van a dejar entrar. Desconfían de ti. Entonces toda la ayuda que pides y necesitas recibir no te la dan. Es la realidad de más de 30.000 solicitantes de asilo en Israel, la mayoría sudaneses y eritreos, que sufren un limbo legal. Solo desde hace semanas, Musa pertenece al menos del 1% que ha recibido el estatus de refugiado. En su integración, el fútbol y un equipo fueron claves. Estudiantes. Nacida hace 5 años, la filial israelí del Club Argentino Estudiantes de La Plata mutó de un grupo de amigos a un equipo multicultural que junto a 2 ONGs asiste y reúne todo tipo de ayuda a refugiados. Nosotros de hecho combatimos las barreras de los estigmas y los refugiados, bueno, se encuentran con problemáticas como por ejemplo no tienen un seguro social, no tienen la posibilidad de estudiar en cualquier lugar como sí podría, por ejemplo, un inmigrante o un israelí. Y estamos ahí en todo eso para ayudarlos a que salgan adelante.
Bajo las órdenes del entrenador Udi, este conjunto de israelíes, inmigrantes latinoamericanos y solicitantes de asilo de África se entrena cada jueves para competir en una liga amateur. Una vez que te pones acá en el césped, entras a jugar, no importa si hablas un idioma o otro idioma, en el fútbol es como que es un lenguaje aparte y se rompe esa barrera. Adentro de la cancha uno se entiende porque para nosotros el fútbol es un lenguaje. El espíritu de la filial pasa de boca en boca y cada vez más solicitantes de asilo buscan seguir los pasos de Musa, que frente al vacío institucional de Israel encontró un hogar dentro y fuera de la cancha. Gracias por seguir un nuevo episodio de Corresponsales. Nos damos cita la próxima semana. Siga con más información en France 24 y France24.com.